La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema fue la crisis ambiental. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿los medios de comunicación pueden evitar la desinformación en temas ambientales? ¿La libertad de prensa puede favorecer el desarrollo sostenible? He visto producciones nacionales como TV Agro, Telepacífico y Trocanal, algunas internacionales como Nat Geo y Discovery Channel. En esta última recuerdo que nos han mostrado el impacto, la contaminación en los mares, donde los peces y las tortugas se enredan con las basuras y pues poco a poco estamos acabando con la fauna marina. También recuerdo el impacto ambiental que han tenido las industrias contaminando nuestros ríos. Eso afecta el consumo del agua en algunas poblaciones y los recursos hídricos que son tan importantes para nuestro planeta. He visto bastantes documentales sobre el cambio climático, pero considero que una verdad incómoda, que es protagonizado por quien alguna vez fuera vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Al Gore, es un documental que presenta una mirada alarmante sobre el cambio climático. Utiliza datos científicos para demostrar su impacto en el planeta. En todas las redes sociales uno encuentra personas que de forma equivocada niegan los efectos del cambio climático. Es más, hay personas que dicen, como alguna vez dijo un expresidente colombiano, el tal cambio climático no existe. Pero ojo, la mayor desinformación la causan algunos gobernantes a nivel mundial y es replicada de forma errónea por la prensa escrita, por la televisión y lógicamente por las redes sociales. He visto muchos programas con temática ambiental en la televisión, pero creo que son contenidos más que nada enfocados a los niños. Creo que hace falta que la población más adulta tenga la misma educación, cómo reciclar, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar el agua, porque al fin y al cabo somos los principales en tomar acciones para poder combatir todas las problemáticas ambientales, y creo que casi todo el contenido está dirigido para niños, como por ejemplo El Frailejón o bueno, muchos programas que veíamos en Caracol y RCN hace años que están muy dirigidos a público infantil. En cuanto a las redes sociales, sí se habla mucho del tema, pero siento que como todo lo que pasa en las redes muchas veces se presta para que gente sin conocimiento hable del tema y pueda confundir, generar polémica, debate, cuando realmente el problema debe ir por otro lado, que es más a educar y ayudarnos cómo podemos cuidar nuestro. Desde 1993 se declaró que el 3 de mayo sea el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 2024, esta fecha se dedicó a resaltar la importancia de la libertad de expresión para afrontar la crisis ambiental que vive el planeta. Esto se debe a que el periodismo es fundamental para que conozcamos la causa y los efectos de aquellas actividades humanas que provocan esta crisis planetaria. Sin embargo, los periodistas muchas veces encuentran dificultades para divulgar noticias relacionadas con problemas ambientales. Algunos ejemplos de eso son las actividades extractivas, la minería ilegal, la caza furtiva de especies de la vida silvestre, la deforestación y el cambio climático.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hablar de estos temas y compartirlos con la sociedad son cruciales para la libertad y la democracia en el planeta. Muchas veces, por razones particulares, se cuestiona la evidencia científica y se amenaza el debate público bien informado. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos: ¿los medios de comunicación ayudan a contrarrestar la desinformación en temas ambientales? ¿La libertad de prensa favorece la búsqueda de un futuro sostenible? Mi nombre es Nicolás Telles, soy comunicador social. Nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación, debemos cuidar y amar al medio ambiente. Considero que las personas no toman acciones pese a que hay mucha información, porque por un lado los medios de comunicación no tienen la única responsabilidad de educar, y segundo, siento que si bien puede haber mucha información, la información no siempre digamos que es veraz o no siempre educa. También los medios de comunicación deben tener la responsabilidad de que con su información las teleaudiencias puedan, digamos que, educarse sobre las acciones que deben tomar. Entonces creo que falta un poco más de educación tanto de los medios de comunicación, pero de otras instituciones y actores para que podamos tomar mejores acciones. Que generemos unos cambios de actitud, de formas y estilos de vida, de que entendamos de dónde viene el agua, de dónde, por qué estamos respirando, de dónde viene el oxígeno. Considero que los periodistas aún enfrentan muchas barreras al momento de cubrir temas medioambientales, por lo tanto, no considero que haya una libertad total. Posiblemente muchos periodistas pueden caer en la autocensura al tener en cuenta que estos temas, estos conflictos socioambientales, como lo decía hace un momento, están involucrados actores privados poderosos. Pero además también muchos problemas ambientales, digamos que es difícil acceder a estos territorios donde están sucediendo los conflictos ambientales, porque por un lado o es difícil el acceso o hay actores violentos que no lo permiten, y en esa medida tampoco hay una libertad garantizada para los periodistas que quieren cubrir estos temas. Hay un proverbio tibetano que dice: quien ha escuchado alguna vez la voz de las montañas, nunca la podrá olvidar. En Colombia quedan 6 de los 19 nevados que existían, y probablemente seamos la última generación que conozca los glaciares. Si no hacemos algo pronto, ni siquiera los Himalayas sobrevivirán. La libertad de prensa sí es importante para cubrir temas medioambientales, porque por un lado los conflictos socioambientales a veces están involucrados actores ilegales que no permiten el ejercicio del periodismo o de la comunicación de manera libre. Pero además también en los conflictos socioambientales por lo general hay actores privados involucrados con ciertos intereses, por lo que en este caso el ejercicio de la libertad de prensa se vuelve, digamos que, muy importante. Considero que uno de los retos o desafíos principales que enfrentan los periodistas a la hora de cubrir temas medioambientales tiene que ver con la falta de conocimientos especializados para asimismo poder brindar una información un poco más robusta que brinde análisis y un conocimiento mucho más profundo. Es decir, por ejemplo, cuando vemos algunos hechos coyunturales como actualmente pasa con el tema del agua, siento que a veces los periodistas nos quedamos solo en el registro, pero deberíamos ir mucho más allá y presentar información con análisis que permita a las audiencias entender el tema con mucho, digamos que, más relevancia. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Queremos entender cuál es el papel que ha jugado el periodismo con respecto a la divulgación ambiental y por ese motivo hemos invitado al programa a Mariluz Vallejo. Ella es investigadora, periodista académica y escribió el libro Una historia todavía verde. Mariluz, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Saludo a Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, por invitarme a esta conversación. Mariluz, ¿el periodismo ha podido incidir en la puesta en marcha de políticas ambientales? Después de haber estudiado la tradición de periodismo ambiental en Colombia, diría que sobre todo el periodismo investigativo ha tenido el poder de tumbar leyes y decretos lesivos para el medio ambiente. Cito el caso de la Unidad Investigativa del Tiempo con Daniel Samper Pisano y Alberto Donadío, que a comienzos de los años 70 logró frenar proyectos como la construcción de un puerto industrial en el Parque Natural de Salamanca o de un complejo turístico en el Parque Tayrona, así como el saqueo de la fauna amazónica. Ya hoy en día, gracias al poder de convocatoria que tienen los medios digitales y las redes sociales, se han promovido campañas y proyectos de ley con relativo éxito. ¿Qué retos enfrentan los periodistas cuando realizan denuncias frente a temas ambientales? El periodismo ambiental se ha vuelto altamente riesgoso en Colombia porque así como amenazan y matan a líderes ambientales, también corren peligro los periodistas que investigan y denuncian delitos ecológicos, sobre todo en regiones apartadas del país. La Fundación para la Libertad de Prensa se ha ocupado de muchos de estos casos y les ofrece a los periodistas orientación, herramientas y contactos con entidades del Estado que les brinden seguridad. Yo retomaría el lema de la FLIP, que es la libertad de prensa es el oxígeno de toda sociedad y no hay manera de restringírselo a algunos sin que dejemos de respirar todos. Y diría que hay muchos interesados en apropiarse de ese oxígeno por las vías legales e ilegales, y de ahí la importancia de reflexionar sobre estos temas. De vuelta a la ciudad, hay muchas personas escépticas frente al cambio climático, pero prefiero estar del lado de los optimistas. Con la certeza que la solución siempre ha estado delante de nuestros ojos. Reducir nuestro impacto en el planeta a partir de hoy. ¿Qué pueden hacer las audiencias para identificar desinformación en temas ambientales? En esta era de las redes sociales en las que abundan los profetas del apocalipsis, sin desconocer la gravedad de la crisis climática, yo digo que es recomendable contrastar opiniones en caliente con las de los expertos, cotejar las cifras y sopesar argumentos de la discusión. Conviene que las audiencias, que cada vez son más inteligentes, sospechen también de la creciente instrumentalización del discurso ambiental y desmonten las promesas románticas y utópicas sobre la sostenibilidad que vienen de distintos sectores. ¿A quiénes les conviene que no se comprendan la magnitud de los problemas ambientales que en ese momento afronta el planeta y el país en particular? Si uno revisa el Atlas de Justicia Medioambiental en Colombia, encuentra unos 125 conflictos ambientales identificados y detrás de ellos están las multinacionales de la industria extractiva y maderera, de la agroindustria, la ganadería, pero también actores armados que explotan la minería ilegal. Unos y otros son favorecidos por poderes locales y nacionales que obtienen pingües beneficios al otorgar licencias y también por hacerse los de la vista gorda ante el saqueo de recursos. Paradójicamente, hoy en día, cuando la agenda ambiental nacional y global está localizada en la Amazonía y se han encendido las alarmas por la creciente deforestación, hay todo tipo de obstáculos para llegar a hacer reportería en estas regiones.
y esto les conviene a los depredadores que se han adueñado del territorio. ¿La libertad de prensa favorece la búsqueda de un futuro sostenible? Sí, la independencia siempre deja réditos positivos. Hace 40 años, en 1974, salió al aire un programa que todos los de mi generación recordamos, Naturalia, que Gloria Valencia de Castaño presentaba con el lema La historia de los animales y los animales en la historia. En los 20 años que duró al aire, logró crear esa conciencia del cuidado de la fauna que fue calando en las audiencias. Ya en décadas más recientes, periodistas osados como Germán Castro Caicedo, Alfredo Molano, Mauricio Gómez, Pirri, aprovecharon la gran sintonía de la televisión en su momento para denunciar la destrucción de los recursos naturales del país. Lamentablemente, la financiación de estas expediciones es muy costosa y ni los canales públicos ni los privados se dan la pela. Mariluz, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Agradezco a Eduardo Arias por invitarme a Todo lo que vemos y a los televidentes que nos han seguido. Hasta la próxima. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Cindy Perilla, soy ingeniera industrial y soy la líder y fundadora de No Más Colillas Colombia. Los bosques están siendo deforestados, se siente tan lejos, pero cuando yo no tengo agua o no tengo electricidad, es ahí que lo vamos a sentir mucho más cerca, pero espero que no tengamos que llegar hasta eso, ¿no? Para darnos cuenta del valor de la Amazonía. Los medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de llegar a las familias, a las empresas, a los colegios, para inspirar y para que día a día podamos nosotros con esa inspiración generar los cambios que necesita nuestro país, el mundo y por ende el medio ambiente. Y esto se puede hacer. Hay que tener un compromiso realmente importante para poder medir el impacto que generan nuestros contenidos. Hemos sido testigos que los glaciares están cambiando y están respondiendo. Entonces los pueblos indígenas también están interesados en saber. Nos creíamos pues científicos y subíamos y aprendimos que sin la gente, sin los campesinos, sin los guías de montaña, sin los pueblos indígenas no podíamos hacerlo. Entramos en unos diálogos y nos entendimos. Así que los medios de comunicación deberían centrar sus esfuerzos en investigar y en mostrar a profundidad cómo funcionan estas acciones, cómo las podemos replicar nosotros desde nuestros quehaceres diarios. Los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de buscar la manera de mostrarnos todo lo que ya se está haciendo y cómo desde la ciudadanía podemos replicar esas buenas acciones. Los poquitos programas que hay y que tenemos a la mano desde la ciudadanía o en los medios de comunicación, en los noticieros, nos llenan de una profunda desesperanza. Y yo pienso que teniendo ese alcance y ese nivel de impacto de poderle llevar a las personas, pues lleguemos con un mensaje que inspire, que genere esperanza, que genere un llamado a la acción para que todos nos sumemos a resolver los problemas que tiene nuestro planeta, en este caso concreto los problemas ambientales que nacen desde nuestros hábitos diarios. Hay formas de ir incluyendo el que quiere, que no quiere, pero en ningún momento ir a confrontación porque eso no nos lleva a absolutamente a ningún lado. Vamos a limpiar nuestra playa bien divina. Eso, eso. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos saber cómo se hace periodismo ambiental desde las regiones y por ese motivo hemos invitado al programa a Germán García Barrera.
Él es el editor de contenidos de Entre Ojos, un portal dedicado a los problemas ambientales en el departamento de Boyacá. Germán, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Eduardo, un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Germán, ¿en Colombia hay libertad de prensa en el contexto de la crisis ambiental? Sobre este tema del periodismo ambiental y la libertad de expresión, podríamos decir que en el departamento de Boyacá, en el caso específico, se puede informar sin ningún tipo de restricciones. Sin embargo, hay dificultades para el acceso a la información. En muchas ocasiones hay dilación de parte de las entidades para entregar respuesta a derechos de petición, por ejemplo, o obstáculos para hacerle seguimiento al monitoreo de las obligaciones que las empresas tienen que hacer respecto a sus planes de manejo ambiental. Estas demoras o estas dilaciones ocasionan, por supuesto, que el periodista no pueda hacer su trabajo de manera oportuna o que una investigación sobre un tema muy puntual, sobre un conflicto ambiental, quede coja por el hecho de no disponer de todos los datos necesarios para informar integralmente a las audiencias. ¿Qué desafíos enfrentan los periodistas como usted que cubren temas ambientales? Bueno, Eduardo, uno de los retos más grandes a superar por el periodismo ambiental, especialmente por el periodismo independiente que se dedica a temas ambientales, es el económico. Las restricciones financieras para hacer reportería en temas ambientales, para hacer trabajo de campo o para hacer producción de contenidos de calidad, hace muy compleja esta labor en territorios como el nuestro. A eso se suma que muchas veces las comunidades también tienen temor de denunciar, tienen prevención a la hora de dar cuenta de los conflictos ambientales que hay en sus territorios y eso por supuesto limita el quehacer periodístico. Una característica del periodismo de investigación independiente es que es un ejercicio muy solitario y esa soledad comporta y conlleva unos riesgos, porque no es fácil viajar solo a determinadas zonas del departamento a hacer trabajo de investigación sobre conflictos ambientales. ¿Qué relación hay entre las dificultades para realizar periodismo ambiental y el negacionismo y las noticias falsas? Bueno, Eduardo, es cierto que el periodismo ambiental tiene una enorme tarea para hacerle frente al negacionismo o para también confrontar las noticias falsas. Es muy frecuente que incluso las mismas entidades o algunos ciudadanos quieran negar o desvirtuar algunas informaciones sobre conflictos ambientales por intereses de tipo político o por intereses de tipo económico, incluso por intereses de tipo judicial. Entonces, en ese sentido, la tarea del periodista es documentar muy bien sus contenidos, investigar, llenarse de cifras, llenarse de versiones, de testimonios, para que sus producciones periodísticas logren defenderse por sí solas y logren naturalmente confrontar de manera contundente las versiones oficiales que quieren negar los conflictos ambientales. ¿Los periodistas que cubren temas ambientales son guardianes de la democracia? Sí, de alguna forma el periodista ambiental es un perro guardián de la democracia, como en algún momento lo dijo Darío Klein, el periodista argentino. En ese sentido, hay que señalar que nuestra tarea es visibilizar los conflictos, ponerlos sobre la mesa, plantear los diferentes escenarios que hay en el contexto de un conflicto ambiental, presentar las diferentes versiones, hacer las preguntas difíciles, investigar, buscar aquello que los poderosos o los corruptos quieren esconder. Esa es la tarea del periodista en general, del periodismo ambiental también de manera muy específica a propósito de esta pregunta, porque hoy el tema de la conservación de los recursos naturales y la buena gestión de los mismos es una responsabilidad de todos, del Estado, de las empresas y de los ciudadanos. Y cuando las cosas no están funcionando bien, los periodistas tenemos que hacer visible ese tipo de situaciones. ¿Qué ejemplos recuerda usted sobre los logros del periodismo ambiental en Colombia? Bueno, Eduardo, yo pienso que el principal logro del periodismo ambiental en Colombia, especialmente del periodismo independiente, del periodismo que se hace en provincia, del periodismo que se hace en la Colombia profunda, es que sus historias, esas que empezó a contar hace mucho tiempo, ese tipo de periodismo,
sobre conflictos ambientales, pero también sobre experiencias significativas de conservación, hoy son tema de la agenda de los grandes medios de comunicación. Y hoy esos grandes medios también están interesándose por las temáticas ambientales de las provincias, de los territorios, tanto de las malas noticias, de los conflictos, como de aquellas historias interesantes de personas, de sociedades y de comunidades que se dedican a la conservación de los recursos naturales. Germán, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Eduardo, de nuevo muchas gracias por la invitación y un saludo especial a los televidentes de Todo lo que Vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la libertad de prensa y en particular de su importancia con respecto a la crisis ambiental. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.